Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos arrancando en Foco de este lunes de julio. Un lunes bastante particular porque estamos en julio, estamos en el invierno, pero veo la temperatura 15 grados 3. Ahora, es una linda temperatura, vamos a llegar a, por lo que vi, 18, 19 hoy. Imagino que hay mucha humedad, a ver si lo tengo por acá. Sí, tenemos una humedad alta, 83% de humedad en este julio que ya pronto se va, y enseguida, cuando nos querramos acordar, tenemos acá agosto y la primavera. Así que así vamos. ¿Cómo andan todos? Vuelvo de unas vacaciones, unos días de vacaciones, unos días nada más. Anduve por la costa, Mar del Plata, poca gente, lo que les puedo decir. Poca gente, estamos en vacaciones de invierno, uno suponía que puede haber más movimiento, no tanto, no tanto. Esto es lo que es una opinión muy particular de lo que vi yo, no pregunté a nadie, pero cuando uno va a un bar, a un restaurante y pregunta, bueno, lo que te dice el mozo es que la situación viene floja, o casi paralizada, por decirlo de otra forma. ¿De qué vamos a hablar hoy aquí en Enfoco? Este programa que elige temas y en general tratamos de profundizarlos. A ver, te tiro tres palabras. Una, Brasil. Otra, consumo. Y otro tema es Cataratas de Iguazú. Mirá, por ahí va a ir nuestro programa de hoy. Brasil, bueno, es el tema del día, ¿no? Los insultos del presidente Milei para su par brasilero, Lula da Silva. No solo los insultos, sino dónde los hizo, porque estaba en Brasil. Fue a Brasil a apoyar otro candidato en las elecciones que se vienen, a Bolsonaro hijo. Y ahí le dijo, bueno, lo que ya se sabe, la verdad que exabruptos totales, ladrón, presidiario, le dijo socialista y otros insultos. No sé cuál es la estrategia. Después vamos a hablar con alguien que nos pueda dar alguna precisión más, a ver cómo ha caído esto en Brasil, sobre todo porque ya hubo una comunicación, un pedido para el embajador de Brasil acá para que vuelva al país. Es decir, una situación de tensión diplomática al pedo, digo yo. ¿Para qué? ¿Qué se puede lograr con esto? ¿Qué es? Brasil, a ver, todo el mundo lo sabe, es el principal socio de Argentina, es al quien más le vendemos. Brasil no es ni China, ni Estados Unidos, ni la India. Primero está Brasil. Entonces yo digo, ¿qué se logra con esto? ¿O qué se busca? No lo sabemos. El estilo particular que tiene el presidente Milei ya se sabe. Hoy lo insulta y por ahí mañana se reúne y se abraza. Lo ha hecho con otras personalidades. Así que hablaremos del tema Brasil. Vamos a hablar del tema consumo, que me preocupa incluso más que lo de Brasil. El consumo sigue en picada, en caída libre. En los primeros 6-7 meses del año estamos 3% abajo, casi 3% abajo. Por más que hay sectores que la están rompiendo, como venimos diciendo, minería, petróleo, el campo, esos sectores la rompen, pero a la hora de mirar el consumo, lo que uno compra en un kiosco, en un almacén, en un supermercado, todo mal, todo para abajo. Vamos a charlar con un especialista que han hecho un gran trabajo, una consultora que nos contará en detalle esto de el consumo está mal en todos lados o está mal acá en el conurbano, pero después uno va a Neuquén y explota el consumo, o Salta, o el sur. Quiero respuestas para estas preguntas. Y por supuesto vamos a hablar también de cataratas, porque cataratas es noticia estos últimos días. Estamos de vacaciones de invierno, mucha gente elige Cataratas de Iguazú. Estuvo cerrado hasta hace poquitas horas por un crecimiento tremendo del caudal de aguas. No sé si se quintuplicó el caudal de agua. Esto tiene que ver solo con las lluvias de Brasil o hay algo más. Así que quiero charlar con un experto para que nos diga si nos tenemos que acostumbrar a este tipo de situaciones. Así que de golpe, en 20 horas, haya que cerrar las cataratas porque se llevaron puestas varias compuertas y varias pasarelas, sobre todo por el caudal y la potencia del agua que creció desmedidamente. Ahí están planteados los tres temas. Estamos arrancando, a ver, miro la hora, 13, 8 minutos, 15 grados de temperatura. Estamos arrancando este lunes nosotros, ya es mediodía de lunes. Nos ponemos en marcha, dale. Auspician En Foco con Darío Lopreite. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año.
con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos, con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Más de 100 empresas se sumaron al crecimiento en Entre Ríos porque es el mejor lugar para invertir. Con el régimen de incentivo a nuevas inversiones, accedes al 100% de extensión en impuestos provinciales por 15 años y reintegros en energía. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Auspicia este programa. Transportadora de Gas del Sur. San Fernando informa en 60 segundos. 7 escuelas renovadas con fondos municipales ya se inauguraron. Con una inversión de más de 3.000 millones de pesos para la educación, el municipio trabajó durante el verano en mejorar 7 escuelas públicas provinciales. Se trata de la primaria 3, la secundaria 14 y la primaria de adultos 708, del barrio Virgen de Luján, la primaria 8, la secundaria 21 y el centro de estudios secundarios para adultos 452 y la escuela especial 503. El intendente Juan Andriotti destacó haber logrado estas renovaciones integrales completas en un momento muy difícil del país y del mundo. San Fernando, una ciudad que se renueva. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, pero muy peligroso. Para prevenir riesgos, ventilá siempre los ambientes y mantén los artefactos a gas en buen estado. No tapes rejillas de ventilación y realiza controles periódicos. Informarte es la mejor forma de cuidarte. Para más información ingresá en naturgivan.com.ar. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender. La fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo. Y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días. Porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Bueno, las imágenes de los canales de noticias está con Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario, que está entre nosotros, está acá cerquita de nuestros estudios, en el Ministerio de Economía. Una postal bastante particular, ¿no? Porque está abrazada con Caputo, con el ministro de Economía, se abrazó también con el titular del Banco Central, después va a estar con el presidente Milei, va a ir a vaca muerta. Atención, porque no es frecuente que venga alguien del fondo de esta manera. En general, cuando venían los revisores del fondo estaban escondidos porque había protestas y marcha de la izquierda. No sé, ojalá que esto nos sirva, sirva al país, esta buena relación que hay, o tan buena como parece, entre las autoridades del fondo y el país. Vamos a hablar de consumo, vamos a hablar de economía, de uno de los temas de estos tiempos, porque estoy viendo los datos. El consumo masivo cayó 2.7 en junio. 2.7 en junio y va acumulando, como les decía recién, casi 3% de baja en todo el año. O sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, todo para abajo el consumo. Y cuando hablo de consumo hablo de kioscos, de almacenes, de supermercados. Venimos todos los meses, los periodistas venimos recibiendo información de cuánto baja el consumo. A ver, tomando enero de 2023 como base 100, enero de 2023, el consumo de junio de este año se ubicó en 82.9 puntos.
es decir, bajo. 2023, 100, 2026, 82.9. ¿Qué se salva? ¿Qué se salva? El e-commerce. Eso va para arriba, está creciendo. 41% interanual viene creciendo el e-commerce. ¿Alcanzará eso? ¿Alcanzará eso para compensar la baja en el kiosco, en el supermercado o en el almacén? Vamos a charlar del tema. Está en línea Juan Lautaro Lucarini, es coordinador de research de la consultora Moiguer. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Darío? Buenas tardes. Encantado, gracias, igualmente. Estaba viendo, Juan, ahí que han hecho un trabajo de investigación ustedes. Yo tengo ahí, vamos a ir poniendo algunos tramos. Dividen el país, esto me pareció a mí, que no soy un experto, novedoso, y ustedes van contando cuál es la situación del consumo en distintas partes del país. ¿Querés hacerme un resumen? Dale, mira, vos ahí comentabas recién los últimos datos de consumo que estuvieron publicando las distintas consultoras que miden la temática, y lo que vemos es efectivamente un consumo que no termina de recuperarse. Es verdad también, para hacer el relativo, que la base 100 en 2023 es un consumo que estaba alto, ¿no? Entonces seguimos viendo un consumo que respecto a ese periodo se encuentra bajo, pero bueno, el punto de comparación también es alto. Pero nosotros en el informe lo que vemos, cuando reconstruimos esta serie, perfecto, buenísimo, cuando reconstruimos la serie y vamos un poquito más hacia atrás, hacia el 2021, vemos que por primera vez en lo que va del siglo XXI, el Producto Bruto Interno, ¿no? El crecimiento del Producto Bruto Interno y el consumo total del consumo total de bienes de consumo masivo se desacoplan, ¿no? Estamos acostumbrados nosotros en Argentina a un país donde el crecimiento en el Producto Bruto, el crecimiento en la actividad va acompañado por el consumo, porque una cosa es un poco el huevo y la gallina también, ¿no? Porque una cosa retroalimenta a otra. Un dinero volcado hacia el consumo mueve la actividad, y la actividad también genera consumo. Ahora voy a eso. Por primera vez vemos una diferencia grande. Bueno, ahora voy a ese punto, pero estoy viendo la placa del Gran Buenos Aires, ¿no? Ustedes pusieron y dividieron el país. Dice el pato de la boda, el Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Sí, bueno, acá viene un poco el link. Que lo que vemos, ¿por qué? Y por qué empezaba por ahí, porque lo que vemos es que en este desacople entre consumo y actividad, lo que vemos es que el país se está reconfigurando, ¿no? Y el Producto Bruto está creciendo sin quedarse anclado en el consumo, sino encontrando nuevos motores de crecimiento. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en estos últimos años se está consolidando una reconfiguración del esquema productivo y territorial de la Argentina, y en ese sentido, cuando hacemos un doble clic en el área metropolitana y en el GBA, ¿por qué le decimos el pato de la boda? Porque vemos sectores que crecen, sobre todo el sector andino, el sector patagónico impulsado por el oil and gas, el sector de la franja central de la Argentina, ¿no? La franja pampeana y productiva que sigue manteniendo, esta vez con cosechas buenas, pero sigue manteniendo un esquema productivo más o menos estable. Pero el GBA le decimos el pato de la boda porque es donde se concentra la mayor parte de las industrias, ¿no? Y es ese hoy el sector productivo que más está sufriendo. Entonces vemos en el GBA, ¿Y cuál es el sector del país que está mejor? Ya hablemos de ahí de la zona de Vaca Muerta, Neuquén. ¿Qué otro sector ustedes detectan que el consumo está arriba? Mira, lo que vemos nosotros en términos generales son datos que muestran optimismo y una capacidad de consumo un poquito más alta en Neuquén, por supuesto. En Neuquén, cuando le preguntamos por las expectativas para los próximos 12 meses, Neuquén lidera. El 45% de la población de la provincia de Neuquén te dice que tiene expectativas de que la situación vaya a mejorar mucho para los próximos 12 meses. Le sigue Salta, como para entender un poco dónde está puesta la expectativa, también impulsada por el sector de minería sobre todo. Córdoba con un 38%, y AMBA, que es el pato de la boda, como bien decís vos, es solo el 29%, ¿no? Estamos hablando 10 puntos menos que Córdoba, casi 20 puntos menos que Neuquén. Estamos hablando de una zona donde el consumo va para atrás, obviamente motivado también por una caída en el empleo registrado, en el Producto Bruto geográfico, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires como el gran perdedor de este esquema productivo que se está consolidando en la Argentina. Yo decía, Juan, que el e-commerce, estaba leyendo ahí, le va bien, el e-commerce. Es decir, ¿podemos decir que el e-commerce está reemplazando voy al kiosco y compro, y ahora que hago un pedido me lo traen a mi casa, pero en realidad la gente consume igual?
cambia la forma, ¿no? Mira, lo que está sucediendo con el e-commerce es muy relevante porque en los últimos 6, 7 años el e-commerce pasó de ser un 0,2% del total de mix de canales, digamos, cuando uno ve dónde compran los argentinos, a ser casi el 5 o 6%, lo cual lo convierte en un canal cada vez más relevante. Claro. Sin embargo, el dinamismo que presenta el e-commerce no termina de reemplazar en el total la caída que presentan los otros canales. Alcanza. ¿Es verdad? No. Es verdad que está ganando mucho en la cotidianeidad, que el e-commerce se vuelve cada vez más cotidiano en los hogares y que está empezando a tener una penetración muy fuerte en los productos no durables, digamos, ¿no? Porque uno está acostumbrado a comprarse quizás un celular, unas zapatillas, una prenda por internet. Hoy la gente está haciendo compras cotidianas por e-commerce, pero en un 100% de los canales, digo, si uno hace toda la distribución, el e-commerce pesa solo un 5%. Entonces, en el ponderado todavía no termina de... Claro, es poco, pero viene creciendo mucho, lo cual es relevante y muestra también una tendencia que se está dando también a nivel global y regional y de la que Argentina, obviamente, con un gigante como Mercado Libre a la cabeza, no se queda atrás. Claro. Y ustedes, Juan, ¿qué detectan? Digamos que el tema, el principal problema es que la gente no tiene plata, no le alcanza, digamos. Cobra y tiene que pagar cosas y por ahí le queda poquito para esto de ir al supermercado y darse un gusto. Lo que estamos viendo un poco es eso, es una caída en el ingreso disponible, ¿no? Primero lo que decíamos recién, que habla un poco de esta Argentina dual, de esta Argentina donde los promedios dejan de marcar algo, que es una economía dual, ¿no? Donde hay sectores como el agro, los bancos, la minería, que le va muy bien. Que les va muy bien, y sectores como la construcción, la industria, el comercio, que son los sectores que más suelen derramar empleo en la sociedad, que performan, uno ve las tendencias contra 2023 y performan por debajo del promedio, ¿no? Y sectores como, transporte, enseñanza, que están más ahí en el promedio, pero vemos esta economía dual en donde los sectores que performan mejor son sectores que generan menos empleo, los sectores que performan peor son los sectores que generan más empleo, generando en el empleo un problema que obviamente también termina repercutiendo en una cuestión de ingresos. Efectivamente, como vos decías, Darío, lo que hay es un menor ingreso disponible luego de una serie de aumentos que se han dado sobre todo en los servicios en los últimos años, y una serie de salarios que han ido empatando a la inflación en el mejor de los casos, ¿no? Sí. ¿Podemos decir que digamos que la baja está siendo menos baja que otros meses, la baja del consumo? ¿Hay una forma positiva de mirar esto o no? Y lo que estamos viendo por ahora es que el consumo está ahí, ¿viste? Todavía no termina de marcar una tendencia clara. Los números son negativos, no son tan bajos como han sido en meses anteriores, pero todavía el dato que nosotros estamos manejando es que estos niveles de consumo del 2023, Darío, que vos hacías mención al comienzo de la nota, los vamos a alcanzar a este ritmo, recién vamos a converger a esos niveles de consumo para el 2030. Como para entender... Para el próximo mundial. Sí, exactamente. Es verdad, como te decía también al inicio, que los niveles de consumo de fines del 2023 estaban un poco anabolizados, si queremos poner una palabra. Ah, claro, la platita, el plan platita, ¿no? En la calle. Una palabra que suene correcta. Sí. Y que también tiene sentido, uno habla con distintas compañías, distintas empresas y dice, quizás conviene que empecemos a mirar periodos donde el consumo estaba a un nivel más normal y quizás podamos llegar antes a ese lugar, pero también ese es el punto de comparación que muchos argentinos y argentinas tienen en la cabeza para cuando piensan en su momento más expansivo en los últimos años, ¿no? Claro. Entonces, baja inflación, que es un dato positivo de la economía, no alcanza. Y el Mundial evidentemente tampoco ayudó, ¿no? Y el Mundial genera, siempre cuando uno empieza a ver doble clics, hay muchas de estas consultoras que publican datos de consumo que son a los que solemos estar más atentos, que te muestran cambios dentro de las categorías, ¿no? Snacks y papas vuelan y lácteos caen, ¿no? Claro. Pero más allá de ese dato de color, el Mundial no parece haber impulsado, intraconsumo puede haber generado, intracategoría puede haber generado algún cambio, pero en la tendencia general no movió de manera grandilocuente los números y vemos esta tendencia
si no es a la baja, sino más bien como de estabilidad un poco negativa, se mantienen los números de consumo durante el 2026. Entonces, vos me decís que recién en 2030 se va a alcanzar aquellos valores de 2023, que bueno, estaba el plan platita y todo eso. ¿Eso significa, vos como técnico, digamos, no sos optimista, digamos, que el consumo mejore pronto? Y no es una cuestión tanto ahí de optimismo, sino es una cuestión más de empezar a mirar un poco cómo evoluciona el ingreso disponible, ¿no? Que es el gran indicador que hoy nos permite entender desde el mercado, desde el área de investigación de mercado, cuál es esa liquidez que tiene el consumidor en el bolsillo. Sin embargo, hay algo que nosotros marcamos en un informe anterior, que estos últimos 3 años reconfiguraron un poco también al consumidor, y si bien hay mucha restricción quizás, o estrategias, o como nosotros decimos, ingeniería de liquidez para poder gastar menos en algunos gastos cotidianos, el consumidor se volvió más estratégico, y por ejemplo vemos que en el último periodo de verano lo que veíamos es que se habían hecho más viajes, pero con menos dinero, ¿no? Entonces el consumidor intenta en este nuevo esquema que le está presentando el país, mantener algunos gastos, y quizás ahí es donde aparecen algunos océanos de oportunidades para las empresas, para capturar un poco ese ingreso disponible que el argentino y la argentina quiere gastar y quiere darse el gusto, pese a que tenga que recortar en el día a día, ¿no? Claro. Entonces, yendo más al detalle, Juan, digamos, no consume la persona de bajos recursos, pero tampoco consume aquel que es clase media o se cuida más, ¿podemos decir así? Mira, cuando uno hace doble clic sobre los niveles socioeconómicos, obviamente los niveles socioeconómicos más altos presentan una mayor holgadez. Eso es un fenómeno que se viene dando en Argentina desde hace rato, ¿no? Un desacople entre los niveles socioeconómicos más altos y los niveles socioeconómicos más bajos, pero también es cierto que en la Argentina que estamos viviendo, los sectores altos tampoco, digamos, quieren quedar en offside a la hora de pagar de más, ¿no? Claro. Es ya una marca cultural en la Argentina el hecho de que nadie quiere que le vean la cara, de alguna manera, para ponerlo en palabras bien claras. Entonces vemos una sociedad argentina que se ha ido reconfigurando en su consumo, que no convalida precios como convalidaba en algún otro momento, sabiendo que la inflación está por lo menos en desaceleración, y que, se comporta de una manera mucho más racional que en algunos otros momentos de los últimos años. Estamos charlando con Juan Lautaro Lucarini, que es de la consultora Moiguer, a propósito del tema consumo. Gracias, Juan, por atenderme. Por favor, un abrazo. Acá a disposición para lo que necesiten. Un abrazo, Gracias. Buena semana. Igualmente, 13:26 minutos, está hablando la titular del fondo, ahí la veo en TN, está dando declaraciones a los medios en una situación, una de las noticias del día. La otra es Brasil, ya nos vamos a ocupar en este programa y nos vamos a ocupar de otros temas como por ejemplo la situación en Cataratas del Iguazú. 15 grados la temperatura hasta ahora, veo la humedad, yo les había dicho 83, no, vi mal, 93% de humedad tenemos, por eso tal vez explique un poquito la temperatura de julio, ya sobre los 16 grados. Separamos y seguimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. @ecomedios1220. En Foco, con Darío Lopreite, los lunes de 13 a 14. Metete en la realidad de la calle. Conoce a los protagonistas de la Argentina real, con la perspectiva que solo Darío Lopreite te puede brindar.
Bueno, aquí vamos. El segundo tema que vamos a compartir con ustedes aquí en Foco tiene que ver con lo que ha sucedido hace unos días ya en las cataratas del Iguazú. ¿Por qué me detuve en las cataratas? No es un tema que ya no haya sucedido, esto de un crecimiento extraordinario del caudal del agua. Simplemente que justo venían vacaciones de invierno, mucha gente tal vez elige ese lugar bellísimo que tenemos aquí en Argentina, que es visitar las cataratas, y sucede esta situación, ¿no? Estaba cerrado hasta hace pocas horas el acceso a la Garganta del Diablo, que es ese lugar hermoso que tiene este salto de agua, y evidentemente ha habido un tema de un crecimiento desmedido del caudal, se ha quintuplicado el caudal de agua. La crecida hizo que el caudal llegara a más de 8.500 metros cúbicos por segundo del río Iguazú. Empezó a crecer, el agua superó lo que son las pasarelas, el que conoce las cataratas sabe, y entonces hubo que primero cerrarlas, ¿no? Una cuestión de protocolo, de seguridad, y después esperar que el agua baje, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Situación de que en pocas horas el caudal de un río o de arroyo sube así de esta manera tan impresionante. Usamos las cataratas para hablar del tema, ¿no? Porque a mí me interesa toda esta situación hídrica que tiene el país y que, bueno, en general uno se ocupa de eso cuando hay un problema, ¿no? Cuando hay una dificultad como esta. Lo tenemos en línea al ingeniero Juan Borus, que es ingeniero con formación en hidrología aplicada a la climatología, y es referente del Instituto Nacional del Agua. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Un gusto. Buenas tardes. Igualmente, ingeniero. Bueno, empecemos por las cataratas. A ver, esta situación que se dio, yo supongo que esto tiene que ver con las lluvias en Brasil, usted me dirá. Sí, sin ninguna duda. Esta crecida de ahora, que culminó el viernes pasado en cataratas, es una crecida ordinaria, Darío, no es en absoluto extraordinaria ni muy importante, pero la diferencia con la crecida del 2 de julio, que también tuvimos un pulso de crecidita, en ese momento alcanzó en cataratas unos 9.000 metros cúbicos por segundo y ahora alcanzó 12.000 metros cúbicos por segundo. 12.000 es aproximadamente 6 veces el promedio de los caudales de julio de los últimos 30 años. ¿En pocas horas eso, ingeniero? En pocas, sí, claro. sí, digamos, dentro de un mismo día, dentro de un mismo, sí, en 24, 48 horas puede perfectamente pasar del caudal normal a unos 6 veces mayor. Eso es típico del río Iguazú. El río Iguazú se comporta así, tiene una capacidad de reacción muy brusca. En general los pulsos de crecida del río Iguazú son así, bruscos, rápidos. Peligroso, ¿no? Pero sí, así como subió, bajó. Claro. Pero la gente del circuito turístico de cataratas está muy acostumbrada, claro. Conoce el sistema, sabe cómo proceder en el caso de una crecida. Digamos que el efecto es acotado, eventualmente se suspende, en algunos casos se suspende el servicio turístico por unas horas, pero después se retoma, no hay mayor problema. Inclusive, desde mi punto de vista y para mi gusto, inclusive, sí. Yo me encanta ver las cataratas con un caudal significativo, más que si es el caudal es bajo, ¿no? Eso ninguna duda. Se disfruta más, claro. Se disfruta más, sin ninguna duda. Bueno, pero lo importante de decir es que este segundo pico de julio, de ahora, sí tiene que ver con la señal que viene del Pacífico por el evento del Niño Oscilación Sur, del que se viene del que se viene hablando sí. Desde marzo, muchas veces aceleradamente, antes de la cuenta, digamos, y grandilocuente, en forma grandilocuente, pero en definitiva la señal ha llegado a nuestra región, y lo que está pasando con las lluvias en la cuenca del río Iguazú, en la cuenca del río Uruguay, en todo el este de la cuenca del Plata, está respondiendo a la señal que viene del Niño, concretamente, y estamos analizando cómo prosigue esto, cómo va a seguir. Explíquenos, ingeniero, a ver, para los que no sabemos, bien, de la forma más coloquial que se puede, esto del fenómeno del Niño, ¿en qué nos vamos a dar cuenta? Básicamente, después de lo que pasó en 1982-83, que tuvimos
una situación en toda la región de mucha lluvia, una crecida de todos los ríos, etcétera, etcétera, se empezó a estudiar un poco más y ya poniéndole el nombre a algo que se conocía de antes, que era la corriente del Niño. ¿Por qué se le llama el Niño? Porque es una corriente que ocurre cada tanto, cada ciertos años, se calienta, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial se calientan, ese calentamiento se va trasladando hacia las costas sudamericanas y alcanza su máxima magnitud a la altura de diciembre, cerca de Navidad, por eso es que se le llama el Niño, ¿no? Concretamente. Claro. Pero ya después del evento del 82-83, que fue tan intenso, se lo estudió más, se lo empezó a caracterizar, se empezó a hacer una estadística, se empezó a definir qué pasa en nuestra región cuando ocurre un evento Niño, o la contraria, que es cuando hay un enfriamiento, y por eso se le llama por oposición, simplemente le llama La Niña, y todo eso caracterizado hace que ante esta situación que se veía un calentamiento de las aguas del Pacífico, se empezó a hablar del Niño, de lo que podía pasar aquí, y bueno, se van despejando las dudas al respecto. Y esto de las cataratas, ingeniero, ahí justo estamos viendo imágenes, ¿no? de lo que pasó con esta crecida. ¿Tiene que ver con el Niño o...? Bueno, sí, esas lluvias que usted dijo en Brasil son del Niño. Esta sí, exactamente, esta sí, y cayeron sobre la cuenca del río Iguazú, o sea, el caudal que pasa por cataratas responde a las lluvias que caen sobre todo la cuenca que forma el río Iguazú, que es de 68.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 97% está en Brasil. Claro, y las lluvias estas que ocasionaron el repunte cayeron sobre la cuenca media y alta del río Iguazú, provocando esto. Ya pasó todo, ya se disiparon las lluvias, hay algo de lluvia ahora, pero mínimo, es como para sostener la situación, pero poco a poco el caudal en cataratas va volviendo a estar levemente por encima de lo normal, y no 6 veces como en este caso, ¿no? Que es mucho realmente. Y por acá, ingeniero, digamos, en el resto del país, ¿de qué manera se va a manifestar el Niño? El Niño se está manifestando ya sobre toda la ribera correntina, misionera desde ya, por supuesto, y correntina y entrerriana en lo que hace al río Uruguay. El río Uruguay está teniendo el mayor impacto, ese impacto continuaría aparentemente, seguiría, y vamos a tenerlo hasta fin de año con aguas altas al río Uruguay. Eso es muy importante, ya está condicionando la actividad turística en muchos lugares. El Paso de los Libres superó el nivel de alerta. Todo el tramo inferior del río Uruguay, el tramo entrerriano uruguayo, va a tener aguas altas cerca de la alerta. Por ahora no superarían los alertas, pero está cerca, y como digo, va a persistir esta situación por este evento Niño hasta fin de año seguramente. ¿Y cómo estamos preparados, ingeniero, para este tipo de eventos de la naturaleza? Buena pregunta, y yo diría que muy bien preparados. Después de todas las cosas que pasaron en los últimos años, la nación en principio, o sea, la Argentina en principio, las provincias, todas las provincias y especialmente las provincias litoraleñas y muchos municipios, hemos tenido una evolución que hace que, estemos preparados para afrontar cualquier evento extremo hidroclimático, y se suma ahora algo importante, Darío, que me parece que hay que resaltar, es que los medios de comunicación también están muy afinados, muy aceitada la relación, y entonces eso nos hace ser muy optimistas de que cualquier información oficial que estemos en necesidad de transmitir, no solamente lo vamos a hacer por las páginas web de los organismos que estamos vinculados, y también con audios eventual o algunas reuniones, sino a través de los medios de comunicación que la información llega bien a mucha gente, o a toda la audiencia. Por lo tanto, creo que podemos afrontar este evento Niño, este evento, el Niño Oscilación Sur, como se le llama, para los próximos meses, con capacidad como para que la emergencia no se transforme en desastre, que es cuando se supera la capacidad de acción. Claro. Entonces, ¿este fenómeno del Niño es tan peligroso o menos peligroso que otros que hemos tenido? Es muy difícil de decir porque no hay dos niños iguales, digamos. Si uno compara todos los niños que hemos tenido, no todos pegan de una manera distinta. A este se le asigna el rótulo de niño fuerte. Quiere decir que si realmente se cumple la peor perspectiva de que el niño alcance un calentamiento muy significativo en el Pacífico y esa señal venga neta y estable hacia nuestra región,
podríamos llegar a tener, no sé si en el río Uruguay solamente, sino en otras partes de la región, quizá la llanura pampeana, quizá la alta cuenca del Paraná en Brasil, quizá la Mesopotamia, tener un impacto mayor del que hemos tenido y que sea significativo. Eso lamentablemente está sujeto a variables que son muy dinámicas y por lo tanto hay que seguirlo con pie de plomo, con cuidado, tratando de transmitir la información de lo que se tenga certeza lo antes posible, pero no transmitir aquello que todavía no es seguro. Claro. Bien, estamos charlando con el ingeniero Juan Borús a propósito del fenómeno del Niño y a partir de lo que pasó ahora en las cataratas hace pocos días. Es, por supuesto, un entendido en la materia, tiene formación hidrológica y es moderado, mejor dicho, es referente del Instituto Nacional del Agua, ahí digo correctamente, también es un ingeniero con formación en hidrología aplicada, climatología y modelado hidráulico. Ahí lo dije bien, perdón. Gracias por atendernos, Juan. Gracias, Darío. Gracias por la oportunidad. Nos seguimos en contacto. Igualmente, gracias. 13:40 minutos, hacemos un punteo, ya pasamos 2 temas, hablamos de consumo, hablamos también del fenómeno del Niño que se viene, que habrá que estar atento, y en un rato nos queda hablar de Brasil. Hoy es el tema del día, insultos de un lado, insultos del otro, la situación que se tensa diplomáticamente, veremos cómo sigue, ojalá que la sangre no llegue al río. Son exactamente 13:40 minutos, subió un poquito la temperatura, sí, 16 grados 2, veo ahí en la pantalla. Separemos y volvemos con más información. Toda mi vida estuve buscándote en las colinas o en ríos de lava, desanudando algunos ovillos en altas cumbres o en las orillas. Y hoy estás tan hermosa, resplandeciente, hermosa, que ya no pido nada más. Fueron como 1000 años de vida entre extraños, que ya no pido nada más. En los capullos de seda tejiéndote, en universos de voces mudas, en derruidas hojas de ruta, en poblaciones sordas de amor, y al fin hoy estás tan hermosa, divina y orgullosa, que ya no pido nada más. Fueron como 1000 años de vida entre extraños, que ya no pido nada más. Cada mañana huraña perdiéndote en poblaciones sordas de amor, y al fin hoy estás tan hermosa, resplandeciente, hermosa, que ya no pido nada más. Fueron como 1000 años de vida entre extraños, que ya no pido nada más. Hoy estás tan hermosa, divina y orgullosa, que ya no pido nada más.
hermoso tema de Estelares, una banda que sigo y que me gusta mucho, así que cada vez que puedo ponemos un tema aquí en la radio de esta banda que es del interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, tema Brasil, tema del día hoy, por supuesto aquí en Foco lo ponemos, ponemos nuestra lupa también con nuestra humilde opinión y de expertos, de referentes, que nos puedan ayudar a comprender un poco esta situación insólita, me parece a mí. De mi parte, opino que es insólito. El presidente Milei va a Brasil, va a apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro, que es el hijo de Jair Bolsonaro, que está preso, y allá en Brasil se larga con todo contra Lula da Silva, que es el presidente de Brasil. Le dice que es un ladrón, que es un presidiario, que es la basura socialista. No entiendo con qué finalidad, no entiendo, porque eso ha generado una tensión diplomática inesperada, porque eso también trajo respuestas de parte de Brasil. Acá tengo lo que dijo un funcionario del gobierno de Brasil, nada más y nada menos que el canciller de Brasil, y el ministro de Economía también de Brasil, que lo llamaron a Milei payaso. Los funcionarios brasileños apuntaron contra el mandatario argentino luego de las descalificaciones de este último contra su par vecino. Le dijeron payaso. Es decir, de un lado, ladrón, presidiario, basura socialista, del otro lado te dicen payaso. ¿Y dónde terminamos? Y estamos hablando de Brasil, ¿no? Brasil, que es el principal comprador de nuestros productos, a quien más le vendemos. Quiero repetir este dato porque es muy importante. No es Estados Unidos, no es China, después vienen ellos, después viene la India, pero Brasil... ¿Y qué? ¿Nos vamos a pelear con Brasil? ¿Nos vamos a pelear? La verdad que es una locura. Me parece una locura. Ojalá que, como dije recién, la sangre no llegue al río y esto no se traslade al tema comercial. Miren cómo decía Milei, cómo calificaba Milei en Brasil al presidente de Brasil. Sí, los micrófonos estos, ¿quién los mandó a tocar? ¿El ladrón? El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance. Para colmo, la basura calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado. Y en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el riesgo Cuca. Acá en Brasil hoy tienen el riesgo Lula. Y se refleja claramente en el mercado accionario. Bueno, ahí lo tenés entonces a Milei haciendo de las suyas. Como te dije, hubo una respuesta o varias respuestas. Acá estaba leyendo a Mauro Vieira, que es el canciller, que dijo que estos insultos son graves y inaceptables. Y a mí me parece que esto, o sea, no me parece, deseo que esto llegue a nada, que quede ahí y que no frene, no trabe toda la cuestión comercial que tenemos con Brasil, que como les dije es muy pero muy importante. Lo quiero saludar a Patricio de la Barra, que es periodista allí en Brasil, y a ver cómo lo vive el brasilero medio todo esto, si le da bola, no le da bola. Hola Patricio, ¿cómo andás? Hola, muy buenas tardes, Darío. Sí, efectivamente, tal como tú dices, esto llamó mucho la atención, la forma, diría bastante vehemente con la que se refirió el presidente Javier Milei en esa convención del Partido Liberal que nombró como candidato a Flavio Bolsonaro, es decir, acá por primera vez en la historia por lo menos se ve una participación a ese nivel con lo que tú habías repetido y con lo que él dijo nuevamente del discurso, refiriéndose en términos bastante fuertes al ministro de la Corte Suprema, a Alexandre de Moraes primero, con llamarlo de careca, pelado, sí. Basura. Que no le autorizó, claro, él no le autorizó claro. a visitar a Bolsonaro. Exactamente, claro. Primero, bueno, está ese aspecto. Y segundo, bueno, después se refirió también en palabras bastante fuertes al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, esto tiene un poco de historia también. Recordemos que en las elecciones argentinas, en las últimas elecciones donde justamente venció Javier Milei a Sergio Massa,
también hubo una participación muy activa por parte de Luis Ignacio Lula da Silva Sí, en la campaña. vino a visitar por acá aquí. Alberto. Vino a visitar a Cristina Claro. Fernández, claro, Alberto No, eso Fernández fue después. allá. Te estoy hablando, te estaba diciendo de la campaña primero. De la campaña Antes, participó activamente, mandó hombres de marketing, colaboraron algunas personas muy próximas a Lula da Silva con dinero y una serie de otras cosas más. Y también se refirió en palabras bastante vehementes hacia la candidatura de Javier Milei. Entonces esto tiene un poco de historia, pero yo creo que lo que está ocurriendo en estos momentos, tú sabes, una sociedad altamente polarizada como la brasileña, que va a enfrentar unas elecciones históricas el día 4 de octubre. Claro, todo esto, lógicamente, que forma parte de este cuadro. Tenemos también el problema de Luis Ignacio Lula da Silva, que se refería casi con las mismas palabras hacia Donald Trump, lo trató incluso de imbécil, también le dijo las mismas palabras para Marco Rubio, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Es decir, me parece que se llegó a un punto, y como decía alguien por ahí que se había pasado la línea ya de la cordura, la línea roja, el ministro de Hacienda, por ejemplo, Darío Durigan, de aquí de Brasil, llamó de payaso, como tú bien lo has repetido, y otras personalidades, el ministro secretario general de la presidencia, Guilherme Boulos, también se refirió te diría, con bastantes groserías con respecto a esta hora. ¿Cómo lo toma el brasileño medio, como tú bien me decías? Sí. El brasileño medio, el que está a favor de Bolsonaro o del clan Bolsonaro, para que ellos se puedan enfrentar a Lula da Silva, lo tomó muy bien, tanto es que esas 9.000 o 10.000 personas que había en el estadio Pacaembu aplaudían a través, entendiendo que había un insulto muy fuerte contra Alexandre de Moraes, que es un hombre que ha sido protagonista de cosas insólitas también acá en Brasil, de detener gente, de hacer juicios que no corresponden directamente, condenar. Incluso es más, todavía esta gente, es decir, los que están favorables a Bolsonaro, no entienden por qué la prisión de Jair Bolsonaro, que no cometió ningún delito de corrupción, y había, según ellos, la posibilidad de un golpe de Estado que fue rechazada por un propio ministro de la Corte de Apelaciones, Luis Fux. Entonces todo esto, lógicamente, que esta gente lo toma cualquier cosa que venga de fuera, contraria Contra a Luis Lula, lo le viene aplaudir. bárbaro, claro. Ahora, claro, y del otro lado tienes la otra parte. Bueno, Lula se alineó con Maduro, reclamó por la prisión de Maduro, una serie de otras cosas, y la izquierda todavía acá defiende a Cuba con su soberanía, la soberanía venezolana. Entonces, todos estos ingredientes le dan un matiz muy diferente a las elecciones presidenciales que van a haber el día 4 de octubre. O sea, se llega a ese punto y no se sabe hasta dónde se puede llegar, porque claro, tú te enemistas diplomáticamente, políticamente con un país que es uno de los socios comerciales más importantes. Están dentro del Mercosur, que en estos momentos está firmando acuerdos con la Unión Europea y también con China. Entonces, yo creo que todo esto, por lo menos lo que he conversado con amigos, dicen, no va a pasar a más. ¿Por qué? Porque hay intereses mayores de estos dos países y los empresarios de ambos países están trabajando para que mejore la situación tanto de Brasil, los otros 2 o 3 países que están ahí involucrados directamente en el Mercosur. Entonces yo creo que estas bravatas, este tipo de cosas, como decía Mauro Vieira, que convocó primero llamó al embajador Daniel Raimond, al embajador de Argentina acá, y después pidió al embajador, el embajador ya llegó anoche y está hoy en reuniones ya con las autoridades brasileñas, tanto en las relaciones exteriores como miembros del gobierno, para saber exactamente lo que va a ocurrir, es decir, qué es lo que va a pasar más adelante. Claro, Patricio, teniendo en cuenta las elecciones que se vienen ahí en Brasil y estas bravuconadas de Milei, ¿le suman más votos a Bolsonaro? O bueno, le habla a la hinchada que ya tiene? Exactamente, le habla exactamente a la hinchada que ya tiene, por un lado, y segundo, tú sabes que después de los últimos escándalos de corrupción en los que están involucrados los dos principales candidatos, tanto Lula da Silva, que se reunió con Daniel Borcaro del Banco Master en uno de los escándalos enormes, el hijo de él está involucrado en el escándalo del INSS con un hermano, y por el otro lado Flavio Bolsonaro, que recibió dinero también de Daniel Borcaro. No se salva nadie. No se salva nadie. Hubo una decreción, bajó el nivel de popularidad de Flavio Bolsonaro, que hoy, en estos momentos, está en el nivel más bajo de
su campaña, o sea, de las preferencias de voto en las encuestas. Sí. Entonces, todo esto vamos a saber la próxima semana cuál va a ser la repercusión que pueda tener esto. Recordemos que no tiene todavía candidato a la vicepresidencia, se espera que haya una candidata a la vicepresidencia que le podría aportar votos, y de otro lado también él enfrenta una resistencia muy fuerte dentro del propio Partido Liberal. Ricardo Salles, por ejemplo, un exministro de Bolsonaro, dice que no era el candidato ideal y que todavía se puede pensar en la sustitución de él, y cita nominalmente a Michelle Bolsonaro, que es la esposa de Jair Bolsonaro, que también estuvieron enemistados, ahora llegaron a reconciliarse en función de las elecciones. O sea, entonces podría ser una candidata. Claro, todavía sí. Hay una definición muy grande. Pero hoy, digamos, las encuestas ahí en Brasil le darían ganador a Lula. A Lula, 43 contra, pero la última que estuvo fue 48-43 en la segunda vuelta. Habría y en la primera vuelta sería claro. 40-32 en beneficio de Lula da Silva. Pero son encuestas que, te digo, hay otras que le dan un empate técnico. Hay unas 10, por lo menos, empresas que se dedican a estas encuestas, y no aparecen encuestas así en las que tú puedas realmente creer, porque ocurrió ya en las elecciones anteriores. Sí. Pero sí ha disminuido la popularidad de Flavio Bolsonaro, eso es evidente, se siente, se ve, a pesar de, como te decía, ayer hubo una manifestación bastante masiva en torno a él. Y paralelamente también se lanzaban los candidatos al Senado por Lula da Silva en Campinas, donde no había una expresión popular muy fuerte, 300, 400 personas. Entonces, todo esto se va a ver seguramente en las próximas encuestas, y también en lo que va caminando, cómo van a responder y cómo se va a responder, cómo va a responder el pueblo brasileño con respecto a estas bravatas de ambos lados, ¿no? Así es. Estamos charlando con Patricio de la Barra, que es colega nuestro, que vive en Brasil y nos está contando el pulso del brasileño después de este escandalete que ojalá no llegue a más, que quede ahí. Gracias, Pablo. Patricio, un abrazo grande. No, por favor, estamos a entera disposición de ustedes para ver lo que va a ocurrir en los próximos días, primero con las encuestas y segundo el comportamiento que van a tener en las calles cuando ya se inicie la campaña electoral a partir del día 16, después del día 15 se nombran los candidatos, se registran las listas, y bueno, y después vamos a ver qué ocurre en las calles y también en los medios sociales, principalmente acá en las redes sociales y en la prensa en general, ¿no? Gracias Patricio, buenas tardes. Un abrazo. 4 minutos para las 2 de la tarde, aquí en Buenos Aires, en Argentina. Esto se llama En Foco. Tenemos que cumplir con la tanda y nos volvemos a encontrar para la despedida. Auspiciaron En Foco. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Volvió Rosario y sus miles de planes para disfrutar este año. Con sus festivales, teatros y recitales para todos los gustos. Con los eventos deportivos más emocionantes y la pasión que nos caracteriza. Volvió Rosario con paseos por la costanera, mates en la playa y tardecitas soñadas. Volvió Rosario. Ahora te toca volver a vos. Te esperamos con un 2026 lleno de sonrisas. Municipalidad de Rosario. Más de 100 empresas se sumaron al crecimiento en Entre Ríos porque es el mejor lugar para invertir. Con el régimen de incentivo a nuevas inversiones, accedes al 100% de exención en impuestos provinciales por 15 años y reintegros en energía. Conoce más en entreríos.gov.ar. Gobierno de Entre Ríos. Auspició TGS, Transportadora de Gas del Sur. Una mala combustión puede generar monóxido de carbono y poner en riesgo tu salud. Usa solo artefactos habilitados, revisa las instalaciones y asegura una correcta ventilación. El uso seguro del gas empieza en casa. Para más información ingresá en naturgiban.com.ar. Un día te toca mirar atrás y entender que esas escapadas a Córdoba eran lo importante. Estar presente cuando tus hijos crecen, el solcito, los sabores, las risas. Un viaje cortito que termina siendo un recuerdo enorme. Así que, Mabel, deja de esperar que la vida te toque el timbre. Después decís, qué rápido pasa el tiempo. Y claro, si no te haces un viajecito nunca, venite a Córdoba, que la vida necesita más escapadas. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El gas natural es más que energía. Es una conexión que nos envuelve y nos permite vivir momentos únicos. Es el corazón de las recetas compartidas. El motor que nos impulsa a emprender.
la fuerza que hace girar con velocidad la rueda del desarrollo y un aliado indispensable de numerosos viajes. Formamos parte de tu vida todos los días, porque donde hay energía, hay una historia. Camusi, más que energía. En Vicente López tomamos la decisión de hacernos cargo de la seguridad para defender a nuestros vecinos. Por eso tenemos una nueva patrulla motorizada y sumamos agentes en los centros comerciales. Vicente López, nuestro lugar seguro. ¿Querés empezar a estudiar? Ingresá en aprender.lomasdezamora.gov.ar, una plataforma donde encontrás toda la oferta para abrir nuevas puertas y formarte en tu camino profesional. Municipio de Lomas de Zamora, Gobierno de la Comunidad, Intendente Federico Otermín. Bueno, 16,2 de temperatura, mirá vos, vamos a tener 18, 19 grados hoy en la tarde, con una humedad por arriba del máximo casi, 98% de humedad. Esto es julio, señoras y señores, nos estamos yendo. Gracias Javier Martínez ahí con los controles como siempre, Matías Urtac en la producción periodística y Javier Pensic, que es nuestro productor comercial, el equipo que tiene en foco para compartir con ustedes esta hora todos los lunes desde las 13. Nos vemos el lunes que viene, ¿les parece? Será un gusto. Transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.